Como todos los lunes tenemos siempre a Dylan Pereira, quien es el director de la Academia Diplomática Iberoamericana y además es editor de la única revista en Venezuela internacional que va a las embajadas y consulados. Aprovechemos para hablar primero de las elecciones turcas. Es la primera vez en 20 años que Erdogan no gana una elección y el presidente Erdogan podría ser desplazado. Y es todo un proyecto, un modelo. En la oposición hubo reunión de todos los factores, menos algunos partidos, por cierto, no muy importante, que tiene el 5%, pero es un partido moderado. ¿Cuál es tu criterio sobre esto? Sí, bueno, en efecto, embajador, Erdogan pierde la mayoría absoluta de la que la había gozado a lo largo de más de 20 años en el poder en Ankara y que era un símbolo de el hombre duro y necesario para el desarrollo de Turquía como una potencia internacional. Así se había vendido, tenía el apoyo de diferentes coaliciones, particularmente de una clase media que emergió en el marco de su primer periodo presidencial con cierta fortaleza, también de algunos grupos religiosos, incluso los kurdos en un primer momento tenían una cercanía muy importante a Erdogan y que hoy se han distanciado significativamente después de que Erdogan haya incluido al Partido de los Trabajadores del Kurdistán en la serie de terroristas para el Estado turco. Por cierto, los kurdos estuvieron bajo la bandera del Partido Verde y participaron en las elecciones dentro de la oposición. Sí, y de hecho vemos, cuando analizamos el mapa de Turquía de las elecciones, el sur del país, las fronteras con Siria, con Líbano, pues perdió estrondosamente Erdogan, e incluso en los centros más importantes como Estambul y Ankara también ha perdido Erdogan. Y esto nos habla de un cansancio y un hastío a las políticas de Erdogan que se habían islamizado en muchos casos. Turquía era el gran ejemplo, el gran símbolo de la colisión entre democracia y el Islam, después del nacimiento de la República con Kemal Atatürk, que apuntaba a este modelo laico muy cercano al modelo constitucional francés. Que por cierto, las rebeliones árabes en el 2011 invocaban para los cambios en sus países el modelo turco. Sí, fue la inspiración para Túnez, la inspiración para Líbano, la inspiración para Siria, para Argelia, y que hemos visto que ha habido grandes retrocesos en materia del Estado de Derecho y derechos humanos para Turquía. De hecho, Erdogan se ha levantado de convenciones internacionales de derechos humanos tan importantes como la Convención de Estambul contra la violencia de género y de la mujer, que es parte del sistema europeo de derechos humanos. Ha tenido una actuación muy cuestionable dentro del Consejo de Europa, a pesar de continuar sus intereses en preservar la adhesión a la Unión Europea, que es una gesta en la que lleva Turquía más de 14 años, pues sigue sin cumplir los estándares en términos de Estado de Derecho, derechos humanos y economía que exige Turquía. Además, hoy la situación socioeconómica es bastante vulnerable, una inflación de más de 85%. La situación tras el devastador terremoto ha sido muy cuestionable por parte de las autoridades turcas en este sentido y vemos cómo particularmente la historia, si queremos establecer una filosofía de la historia, un terremoto trajo a Erdogan a la escena pública como alcalde de Estambul y el último terremoto podría sacarlo de la escena política del país. Ahora esto es un terremoto político en toda la Unión Europea y en todo el mundo, porque además de Erdogan, Turquía es muy importante económicamente, es de la 14 o 15 economía mundial y tiene una presencia muy activa en muchos sitios. De todas maneras, la democracia es importante, cómo se ha venido desarrollando, inclusive perdiendo el presidente por apenas 5 puntos para llegar a tener la mayoría, acepta la derrota y dijo que él, lo que dijera el pueblo, lo aceptaba como tal. Sí, eso es algo importante destacar, que ha sido la actitud del gobierno de Erdogan de reconocer los resultados de la Corte Suprema Electoral, que da un 49.5% Erdogan. No alcanza el 50% más uno obligatorio para no pasar una segunda vuelta, que había sido un camino libre en los últimos 20 años para Erdogan en el Parlamento e incluso en la Corte Suprema con un control significativo de los poderes del Estado. Pero la alternabilidad democrática es fundamental para el desarrollo de las naciones. Y en el caso de Erdogan parece que su periodo político está en un ocaso significativo. Vemos un interés sobre todo de los más jóvenes, las facciones más jóvenes del país, de acercarse más a la Unión Europea y esta ambivalencia que mantiene Ankara, sobre todo en su posición geoestratégica, tanto con el mundo occidental, por su presencia activa en la OTAN, pero también con Rusia y China, pues le ha costado a Erdogan varios significativos aportes dentro de la comunidad internacional en términos de respaldo. Ahora esto no cambia la relación de Turquía con América Latina, tiene ya 15 o 17 embajadas. Así es. Además, por cierto, hay un venezolano ilustre que en Turquía lo respetan con muchísimo cariño, Nogales Méndez. Nogales Méndez, que participó en la Primera Guerra Mundial, estuvo en los frentes sobre todo ruso y también en el Medio Oriente, en Palestina. Sí, Turquía, además, embajador, es interesante porque Turquía y el presidente Erdogan ha liderado una especie de renovación de los movimientos de países no alineados de este tercer mundo que busca una tercera vía en las relaciones internacionales. La actuación de Turquía en el caso de la mediación con Rusia y Ucrania ha sido ejemplar, en cierta forma. El acuerdo del Mar Negro que permite la exportación de cereales de Ucrania fue gracias a la mediación de Erdogan con el apoyo de Naciones Unidas. Y un posible plan de paz debería incluir el carácter negociador de Ankara en todo momento. En el caso de América Latina y África, Turquía ha aumentado muchísimo sus influencias. Pero esto no es algo de extrañar. Hemos visto como China también y otras potencias internacionales están debatiendo la hegemonía en América Latina y en África, que en definitiva serán el futuro de los vectores de las relaciones internacionales y la nueva geopolítica que están haciendo en el contexto postpandémico. Ahora sí es muy importante la actitud de Erdogan, sobre todo en la negociación entre Rusia y Ucrania en relación con los productos, sobre todo
agrícolas. Así es. Y de hecho el presidente de Ucrania en estos momentos está en Europa, que es la noticia también del fin de semana. Ha visitado Italia, está hoy en Inglaterra, Reino Unido, y estuvo en Alemania, que es tan importante en esta situación. ¿Qué opinas de esto? Sí, es interesante que el Día de Europa, Ursula von der Leyen y la Alta Comisión Europea se encontraban en Kiev celebrando el Día de Europa. Esto era un espaldarazo a la intención de Kiev de ingresar a la Unión Europea en los próximos años. Ya ha solicitado formalmente ante la Comisión Europea y es un proceso que sigue adelante. Aprovecha de Zelensky de primero ser recibido por su santidad Papa Francisco en el Vaticano, por Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es un caso particular porque a pesar de ser de una derecha un poco más extrema a lo que habíamos acostumbrado, ha tenido una actitud muy moderada en términos de su actuación en la Unión Europea. Ha tenido una agenda doméstica mucho más radical que aquella que podemos esperar frente a la Comisión Europea. En el caso de la visita a París, el presidente Macron ha estado en más de 2 oportunidades en Kiev, ha tenido un envío de más de 10.000 millones de dólares a Ucrania en materia de ayuda militar y política, y sobre todo el paso por Londres es muy significativo. Y al igual que en Berlín, recordemos que había sido resiliente en poder enviar los tanques Leopard de fabricación alemana y exportarlos a través de Polonia a Ucrania. Esto ya se ha aprobado. En el caso de la visita a Londres, el gran objetivo, la joya de la corona para Zelensky es poder dotar sus fuerzas aéreas con cazas militares occidentales, particularmente no solo los Stone Shadows ingleses, sino que el gran objetivo son los F-16 norteamericanos para lograr tener una ventaja estratégica en el campo de terreno frente a Rusia. Hay una contraofensiva ucraniana que sigue avanzando, pero a pasos muy lentos. Y el gran temor, si se quiere, es la tentación atómica que se encuentra en este momento. La posibilidad que Rusia utilice ante una pérdida o un retroceso en sus líneas en el frente de batalla de armas atómicas, aunque sea de carácter disuasivo, lo cual sería un precedente gravísimo en las relaciones internacionales. Sí se ha hablado de uranio poco enriquecido que sería utilizado, y además la importancia de Gran Bretaña, que tiene un poder nuclear muy importante, como también Francia, con Estados Unidos. Eso sería un frente en el caso de llegarse a un conflicto nuclear, que sería terrible porque nadie va a ganar. En la ciencia política se habla de la destrucción mutua asegurada. ¿No? Absolutamente. Y lamentablemente, embajador, la no proliferación nuclear ha dado paso a una renovada tesis de destrucción mutua asegurada con varios puntos calientes en el mundo. Tenemos a Irán, que no tiene un acuerdo iraní nuclear en el corto plazo. Vemos las tensiones en Taiwán, donde China también tiene una potencia atómica. El caso de Ucrania, el Kremlin no ha disipado sus posibles amenazas de uso de armas nucleares. Y estos son temas, además, que se discutirán próximamente, no solamente en el Consejo de Europa, que se reúne esta semana en Reykjavik, en Islandia, que debemos hacer una acotación. El Consejo de Europa no es la Unión Europea. No debemos confundirla con la Comisión Europea o con el Consejo de la Unión. Y esto es una instancia que además está presente Turquía y que es muy importante porque veremos que se negociará el caso de Ucrania, al igual que los líderes europeos que después se trasladarán a Japón en el marco de la cumbre del G7, donde también podemos esperar una nueva ronda de sanciones económicas y políticas de la Unión Europea con el apoyo de los Estados Unidos a Rusia. Dylan Pereira, analista internacional, vamos al corte y regresamos con el tema también muy importante de Sudán y además América Latina y los procesos electorales que estamos viviendo. Ya regresamos.